una inducción a la contabilidad para aquellos empresarios que no entienden lo que el contador les entrega. La contabilidad debe informar para que el día que alguien quiera invertir en la compañía la conozca al detalle, o para que accionistas y socios en su asamblea anual puedan decidir si la compañía está en capacidad de entregarles dividendos o no. Hola, mi nombre es Gloria Amparo Arenas Serna, de Asesorías Contables Arenas Serna SAS, una compañía que lleva 54 años en el mercado y estamos dedicados a la asesoría contable, tributaria con enfoque internacional, las revisorías fiscales y las auditorías. Hoy, en este podcast, queremos desarrollar una inducción a la contabilidad para aquellos empresarios que no entienden lo que el contador les entrega. Es un acercamiento amable a lo que es la contabilidad y los estados financieros. Empecemos. ¿Qué es la contabilidad? Es el arte de registrar, clasificar, resumir e interpretar los datos financieros. ¿Qué son los datos financieros? Son las transacciones que realiza la empresa. La empresa es el negocio que está en marcha, que puede ser o puede estar funcionando como persona natural o como persona jurídica. Y esta información se lleva para brindársela a los diferentes usuarios de la información, que son, por ejemplo, los dueños de la empresa, y los administradores, los proveedores, los clientes, la DIAN que se lleva su tajada de impuestos, los bancos, los contratistas, pues todas aquellas entidades o personas con las que entra en contacto el negocio para hacer transacciones. Habíamos dicho que la contabilidad lo que pretende es suministrar información principalmente para la toma de decisiones en el negocio. Sirve también para mostrar los resultados del negocio y cuál ha sido la gestión de los administradores. Entonces, ¿qué es la contabilidad? La manera, digamos, de percibir el resultado de la contabilidad es a través de los estados financieros, que en Colombia son básicamente 5. El estado de situación financiera, que antes lo llamábamos el balance general. El estado de resultado integral, que antes lo llamábamos el estado de pérdidas y ganancias. El estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las revelaciones, que antes lo llamábamos las notas a los estados financieros. Hablemos ahora del estado de situación financiera. Lo que nos muestra es la situación financiera de la compañía en un momento preciso, es decir, a la fecha de corte que se está elaborando el estado financiero. Normalmente en Colombia se hace a corte de fin de año, 31 de diciembre de cada año, por ley. Pero algunas compañías tienen cortes a diferentes épocas del año. Y, sin embargo, ese es el obligatorio, pero sin embargo, la mayoría de compañías sacan su estado de situación financiera cada mes para ver cómo está compuesto el activo, el pasivo y el patrimonio de la compañía. ¿Qué nos muestra el activo? Son los bienes que tengo, que tiene el negocio. Son los recursos económicos que tiene el negocio que van a producir beneficios en el futuro. Y el pasivo y el patrimonio nos muestran cómo se consiguieron los recursos. Entonces, el patrimonio son los recursos propios que han sido provistos por sus socios o accionistas o a través de las utilidades que ha obtenido la empresa a través del tiempo de funcionamiento. El pasivo son los recursos que han sido provistos a través de terceros.
Es decir, son las obligaciones o las cuentas por pagar que tiene la compañía. El estado de situación financiera normalmente lo vamos a ver, digamos, con un orden muy específico. En el caso de los activos, los vamos a ver en el orden de liquidez. Entre más líquido es algo, más rápido aparece en el estado de, en el activo. Y entre más nos demoremos como para recuperar o volver líquido ese activo, se va a ver más al final. Por esa razón, por ejemplo, en los activos, normalmente la primera cuenta que aparece es el efectivo y equivalente de efectivos. ¿Por qué? Porque eso es totalmente líquido. Luego vemos, por ejemplo, las inversiones o las cuentas por cobrar, los inventarios que, digamos, no son tan líquidos, pero que sí normalmente a corto plazo se vuelven líquidos, se vuelven efectivos. En cambio, los activos fijos, la maquinaria, los vehículos, las propiedades inmuebles, esos están más hacia el final porque son menos líquidos. En el pasivo, las obligaciones se van a ver también en el orden, digamos, de más líquido o menos líquido. Es decir, lo que se debe pagar primero es lo que aparece en los primeros renglones y lo que es a más largo plazo es lo que aparece al final. El patrimonio depende de la permanencia. Entonces, el capital está, digamos, diseñado para que sea permanente, que esos son los aportes de los socios o accionistas. Eso siempre va a estar al principio del patrimonio. En cambio, las utilidades, esas están al final porque eso es lo que vamos a poder ir distribuyendo a través del tiempo. Entonces, el estado de situación financiera es lo que yo llamo como tomarle una fotografía al negocio. Ahí es donde se ve si está gordito, flaquito, si está debilucho, si está fuerte. ¿Y cómo lo vemos? A través del análisis de las cifras. Entonces, esto nos permite conocer, digamos, la composición de los activos, o sea, de los recursos, de qué se componen. Nos permite saber qué cosas son a corto plazo, qué cosas son a largo plazo. Nos permite también conocer qué tantas deudas tenemos, qué tanto hemos acumulado de propiedad de los accionistas. Ahora hablemos del estado de resultado integral. Nos muestra cómo se ha desarrollado la operación de la compañía, cómo fueron sus ingresos, cómo han sido los costos de esos ingresos o de esas mercancías o de esos servicios que vendimos, y nos arroja una utilidad bruta. A esa utilidad bruta le vamos restando los gastos de administración y los gastos de venta para obtener cuál es la utilidad de la operación. Entonces, esa es como la primera parte del estado de resultados. ¿Cuál es la utilidad de la operación? Luego viene una parte no operativa, como por ejemplo otros ingresos que podemos obtener que no son del desarrollo del negocio, pero que a veces suceden. Por ejemplo, de solo tener la plata en las cuentas de ahorro, pues se generan unos rendimientos, pero ese no es el objeto social del negocio, no es el core del negocio. Entonces, por eso lo llamamos otros ingresos. También se generan a veces otros gastos. Pueden ser financieros, por ejemplo. Y ahí obtenemos lo que llamamos una utilidad neta del negocio. Luego liquidamos el impuesto de renta y obtenemos la utilidad después de impuestos. Luego viene lo que llamamos otro resultado integral, que son, por ejemplo, valorizaciones, que aunque sí son una ganancia para la empresa, todavía no está realizada.
Entonces, ahí ya obtenemos el resultado integral. ¿Eso a qué podemos asimilarlo? Así como el estado de situación financiera lo asimilamos a una fotografía, háganse de cuenta que el estado de resultados integral es como la libreta de calificaciones, para saber si ganamos o perdimos el año, o si pasamos dejando pelos en el alambrado, como se dice por ahí. Entonces, ese resultado es la libreta de calificaciones. El estado de resultados interactúa con el estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque esa utilidad que se obtiene en el estado de resultados nos aumenta el patrimonio. Pero si por el contrario obtuvimos una pérdida, entonces nos va a disminuir el patrimonio. Entonces, esos dos estados financieros se conectan a través de eso. Hablemos ahora del estado de cambios en el patrimonio. Normalmente se hace mostrando cómo se ha comportado el patrimonio en los 2 últimos años. Bueno, una cosa que me faltó decir antes. Los estados financieros normalmente son comparativos de los 2 últimos años, ¿sí? Entonces, en este también es así. Muestra un saldo inicial del patrimonio en el año anterior, muestra qué aumentos o disminuciones obtuvo durante el año anterior y arroja el resultado del patrimonio inicial del año actual. Muestra también aumentos y disminuciones en el año actual para obtener el saldo actual del patrimonio. Entonces, ¿cuáles son los aumentos? Nuevos aportes de capital, por ejemplo, o utilidades. ¿Y cuáles son las disminuciones? Cuando hay pérdidas y cuando se distribuyen utilidades, vía dividendos, por ejemplo. Hablemos del estado de cambios en el patrimonio. ¿Para qué sirve? Permite identificar las variaciones de la riqueza en el negocio, de lo que tienen los dueños de la empresa. Permite conocer la composición. Entonces, ¿cuánto de eso es porque yo como socio lo aporté? ¿Cuánto es la utilidad que he acumulado a través de los años? ¿Cuánto es de valorizaciones o desvalorizaciones de mis activos? Permite explicar las variaciones de dónde nacen y permite ver el comportamiento de la empresa a través de los años. Ahora hablemos de otro estado financiero que se llama flujo de efectivo. Lo que me muestra son las entradas y salidas de dinero de la compañía en los 2 últimos periodos. Y nos muestra de dónde salió ese flujo de dinero, si se originó en las actividades de la operación misma de la compañía, digamos de la venta de las mercancías o de los servicios que presta la compañía, o si ese dinero fue obtenido a través de financiación o gastado para financiación y para actividades de inversión. Entonces, clasifican estas 3. Actividades de operación, actividades de financiación y actividades de inversión. Y eso nos ofrece entonces el flujo neto de caja, si aumentó o disminuyó el dinero que la compañía posee. ¿Para qué sirve? Nos permite analizar de dónde está saliendo el dinero y en qué se está invirtiendo. Nos permite conocer también cuánto efectivo está generando realmente la compañía y cuánto vino de cada una de las fuentes de financiación. Nos permite ver la capacidad de podernos endeudar y ver si sí vamos a ser capaces de cumplir con esas cuotas a las que nos veríamos sometidos si nos endeudamos. Nos permite también determinar
si tenemos posibilidades de entregarle a los socios y accionistas sus dividendos o no. Ahora hablemos de las revelaciones, lo que antes llamábamos las notas de los estados financieros. Esta ya no es una información tan cuantitativa, bueno, sí es cuantitativa, pero tiene también otra información muy importante que es cualitativa. ¿Por qué? Porque aparte de que nos cuenta la historia, normalmente arrancan con la historia de la compañía, nos cuenta cuándo fue creada, cuál es su objeto social, si tiene muchos puntos de venta, en fin, nos cuenta pues como la historia de la compañía, luego hace un detalle por cada una de las cuentas del estado de situación financiera, da más detalle del que ofrece el estado de situación financiera. Entonces ya ahí nos cuenta, por ejemplo, qué tipo de deudas tiene, la composición de los inventarios, los activos fijos, cómo están compuestos, las deudas, a qué plazo son, el patrimonio, cómo está compuesto, de una manera mucho más detallada, pero acompañando a las cifras de textos donde se detallan algunos detalles muy importantes de información que cualquier persona querría conocer de la compañía y de su historia. También en esas revelaciones va detallado renglón por renglón el estado de resultados, donde hablan de qué cosas le afectaron para haber obtenido unos mejores resultados o unos peores resultados, qué riesgos tiene la compañía, si se ve enfrentada, por ejemplo, a la devaluación, si va a tener posibilidades de salir, si está en alguna crisis, qué posibilidades tiene de recuperación. Cosas de ese estilo es lo que debe contar ahí. Pues la contabilidad debe informar a esos usuarios de la información, sobre todo para que el día que alguien quiera invertir en la compañía, pues la conozca al detalle y pueda tomar una decisión adecuada de si puede o no invertir en ella, o para que, por ejemplo, los accionistas y socios en su asamblea anual puedan decidir si la compañía está en capacidad de entregarles dividendos o no. Y hasta aquí el podcast. Muchas gracias por su atención.